Lidia, ¿de qué va el curso? Bueno, el curso básicamente trata de reflexionar cómo podríamos pensar el trabajo con familias donde haya algún integrante que tenga una sexualidad diferente a la heterosexual, y cómo pensarla desde una óptica no tradicional, y básicamente entonces la idea es reflexionar sobre la diversidad sexual y cómo incorporarla a la terapia familiar. Lidia, desde los principios de igualdad y no discriminación uno pensaría que no habría que tener un trato diferenciado a la población con diversidad sexual que llega a la consulta. Por tanto, ¿por qué tener herramientas diferentes como las que tú mencionas cuando uno hace el ejercicio de la terapia? Uno podría decir, me formé como terapeuta, por lo tanto a todos mis pacientes los trato por igual. Bueno, en realidad el principal problema por el que se está pugnando por la igualdad y la no discriminación es exactamente que tratamos como iguales a los que no son iguales. Es decir, no podemos suponer que las personas, los seres humanos, somos iguales cuando hay realidades que han hecho ciudadanías diferenciadas. Entonces, las mujeres tenemos un lugar distinto a los hombres, y eso nos ha generado desigualdades, y tendríamos que tener un trato diferenciado en las terapias. E igual, personas que no son heterosexuales, como lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, y otras personas que incluso ni siquiera se definen en una forma especial, que se autodenominan queer, o algunos se definen ambiguos, otros se definen travestis. Todos ellos y ellas son personas que no son iguales a lo que conocemos, no son iguales a lo que nuestros referentes sociales y nuestros valores comunes y dominantes nos explican quiénes son y cómo tratarlos. En general no sabemos cómo tratarlos, porque se rompe el esquema de que son mujeres u hombres claramente diferenciados y opuestos. Entonces, bajo esta lógica, la idea de que todos son iguales a esta norma dominante, que es un hombre tiene que parecer hombre, ser hombre anatómicamente, en identidad, en orientación, una mujer también, y deben de ser opuestos y diferentes y complementarios. Todo lo demás que se salga de eso es un no igual. Y el no igual supone entender cómo se hace esa discriminación. Por eso nos tenemos que formar, porque en realidad en este tema ningún terapeuta sabe nada. Tiene que aprender. Si no ha estudiado de esto, en realidad no sabe trabajar con personas de la diversidad sexual. Por eso nos tenemos que formar. Por supuesto, este taller es un taller introductorio, pero es una invitación a pensar estos temas y a formarnos por nuestro lado, porque la mayor parte de las formaciones en terapia familiar no tocan este tema, ni lo tocan críticamente, ¿no? ¿Y a quién va dirigido el taller? ¿A quién invitarías a que viniera al taller? Bueno, a mí me encantaría que vinieran profesionales de la salud mental en general. Sí me gustaría que vinieran terapeutas familiares, por supuesto, pero también otras personas que están relacionadas con la atención en la salud mental en general de las personas, pero que llegan este tipo de personas y poblaciones y que se sientan sin herramientas, pues sería un rico diálogo poder platicar con esa población. Es decir, estamos pensando que puedan venir médicos, abogados, enfermeras, trabajadoras sociales, docentes. Sí. ¿Cuál sería la importancia de que colegas nuestros participaran en este taller? Es decir, ¿cuál sería lo atractivo de que la comunidad de terapeutas del ILEF y de otras instituciones pueda venir a este taller? Yo creo que el principal atractivo sería como poder empezar a tejer reflexiones en el campo de lo clínico que no partan de la idea de que el problema es la diversidad sexual, sino que el problema es todas las herramientas y los componentes del sistema terapéutico que nos dicen que eso es un problema, y es con los que hay que trabajar, no con las personas que son diferentes, sino con las familias que no saben qué hacer con esa diferencia,
no con el problema de si la diversidad sexual implica un problema de inmadurez, de confusión, de trauma psicológica, que es como nos han enseñado a trabajar el tema, o de un problema de clínico sexológico, sino cómo entender que esos referentes los tenemos que deconstruir y transformar a referentes de inclusión, de diversidad y de respeto. Y esos elementos, que es mucho el marco de derechos humanos, no tienen una traducción todavía terapéutica suficiente. Hay por supuesto reflexiones, pero no hay una traducción. Entonces mi intento, muy humilde, claro, es tratar de hacer, empezar a tejer eso, de cómo lidiar con esos referentes que nos estorban. Es como si tuviéramos un antifaz. Entonces, ¿cómo nos quitamos el antifaz para poder ver otro tipo de cosas que no habíamos visto desde el antifaz y poder dialogar de manera distinta con los problemas alrededor de la diversidad sexual, pero que en realidad nunca surgen de la diversidad sexual, siempre son alrededor o sobre estos. Bien, pues muchas gracias por la entrevista y bueno, todo el mundo está invitado a este taller que